Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestra célula poderosa, ¿verdad? Como les dije, tenemos que estar en oración, mantenernos en oración en estos tiempos difíciles. Voy a poner bien. Estamos en unos tiempos, ¿verdad? En donde el enemigo está atacando a full, está atacando con todo. No solamente está atacando a la iglesia, está atacando a los hijos de Dios, está atacando familia. Es impresionante, con desánimo, depresión, conflictos, peleas. Entonces tenemos que ponernos más fuerte que nunca y declarar su palabra, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera hablarles a ustedes sobre un tema súper importante, ¿verdad? Voy a pasarles también lo que fue la revista. Vamos a guiarnos por la revista Somos Uno para nuestra célula, y les voy a pasar en el grupo esta revista para que ustedes puedan leer también en sus casas. La lección número 3 habla de que en Cristo recibimos la herencia, ¿verdad? Y empieza diciendo que en Cristo recibimos la herencia, ¿verdad? De Dios, pero tenemos que saber que también tenemos una herencia, pero que también el enemigo sabe que tenemos esa herencia. ¿Y para qué está el enemigo? Para robar, matar y destruir, ¿verdad? Si nosotros sabemos que tenemos que cobrar una herencia, nosotros nos llega un sobre, nosotros vamos a leer lo que dice ese sobre y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer para poder cobrar esa herencia, ¿verdad? Bueno, ese sobre es la palabra de Dios, es la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para poder cobrar esa herencia que tenemos en Él, ¿sí? Cuando Dios quitó a Egipto, dice, del Israel de Egipto, les dijo que les va a dar una herencia. Al cruzar el Jordán, tomaría posesión de esa tierra y tendrían reposo de sus enemigos, dice, ¿verdad? Él ya les dio esa promesa a Israel, ¿verdad? De que iban a tener reposo de sus enemigos. Pero dice, cuando Dios te da una herencia, no solo te promete cosas, sino también su presencia, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente tenemos que esperar cosas materiales, porque Él siempre en sus promesas no solamente va a estar las cosas materiales, sino también su presencia, ¿sí? Y dice que Dios se manifestaba al pueblo de Israel de manera física y hablaba con el pueblo, les protegía de día y de noche, ¿verdad? Porque dice que él veía pero ¿qué pasa con el pueblo? Dice que el pueblo de Israel se concentraba en sus problemas, se concentraban en sus dificultades, ¿verdad? Eh, Nosotros necesitamos entender, dice, que tenemos que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? En Él tenemos que poner nuestros ojos para apropiarnos, para poder tener la herencia de Dios, dice. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y trasladado el reino de su amado Hijo, ¿sí? ¿Cómo hizo Dios para transferir nuestra herencia? ¿Cómo Él nos transfiere la herencia? Nos transfiere por medio de Jesús, ¿sí? Al aceptar a Jesús, nosotros ya somos herederos de su reino, ¿sí? Y la herencia, ¿qué es lo que incluye? Incluye la libertad de nuestra esclavitud, ¿verdad? Ya no somos, una vez que le aceptamos a Cristo en nuestra vida, ya no somos esclavos de la dolencia, ya no somos esclavos de los dolores, ya no somos esclavos de la miseria, ¿verdad? Ya somos libres de todo eso al aceptar a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Dice, porque estas cosas ocurren bajo la potestad de las tinieblas. Y la potestad de las tinieblas está en el mundo, ¿verdad? El mundo es lo que está, digamos, está esclavo de todas estas cosas, ¿verdad? Está esclavo a las dolencias, a las enfermedades, pero al de las pobrezas, de las miserias, pero a nosotros,
aceptar a Cristo en nuestras vidas, ya no estamos más bajo la potestad, bajo el dominio de las tinieblas, ya no estamos más en esclavitud. Y dice, ya no estoy bajo la potestad, yo no tengo que guiarme por este sistema, ¿verdad? Ya no tengo que guiarme por el sistema de las tinieblas, porque el mundo está bajo el maligno controla al mundo, ¿verdad? El maligno les manipula. ¿Cómo manipula el maligno? El maligno manipula con miedo, todas estas enfermedades, estas cosas raras, la guerra, ¿verdad? Que ahora está cómo nos manipula con miedo, con inseguridad de qué va a pasar ahora, ahora qué enfermedad, lo que va a venir, ahora va a venir otras cosas, Dios mío, me voy a contagiar, ¿verdad? Eso es lo que de esa forma el maligno nos manipula con miedo, con inseguridad, con inestabilidad, con depresión, ¿verdad? Ahí nosotros estamos bajo el dominio del maligno. Y por eso es que el mundo vive con miedo hoy. ¿Por qué? Porque no entiende que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? El perfecto amor de Dios echa fuera todos esos temores, dice. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Cuando yo estoy conectado con la palabra de Dios, dice, tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Porque ahí está la herencia de Dios. Si yo estoy conectado con la palabra de Dios, si yo leo el sobre que me vino para decirme, vos sos heredero del reino de Dios, voy a saber cuáles son las palabras, las pautas que tengo que cumplir para ser heredero. Y no voy a vivir en temor de las tinieblas, porque voy a vivir en la palabra de Dios. Voy a manifestar esa palabra, voy a declarar esa palabra día a día de mi vida. ¿Cómo perdieron Adán y Eva toda su herencia? ¿Cuál era su herencia? Todo el Edén era su herencia. Pero decían, algo me falta. Sin embargo, nada le faltaba a ellos. Eso era lo que el enemigo les puso en la mente. Y es lo que hoy el enemigo quiere poner en tu mente. Me falta salud, me falta dinero, me falta esto, me falta lo otro. Eso es lo que el enemigo quiere venir a poner en tu mente, ¿sí? Y decía, Satanás le dijo a Eva, a Adán y a Eva, si comes de este fruto vas a ver cómo te vas a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios, porque eran creados a imagen de Dios. Solamente aceptaron el engaño y vivieron del engaño. Perdieron su herencia y quedaron sujetos bajo la potestad de las tinieblas y con ellos su descendencia, toda la descendencia. Nosotros, si no aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿qué es lo que merecemos? Merecemos castigo por nuestro pecado, pero en Cristo nosotros somos perdonados y heredamos el reino de Dios. Para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿Dios qué hizo? Puso su herencia en Jesús. ¿Qué es la gracia? Es un favor divino que Dios hizo a través de Jesús, por vos y por mí, a lo que no nos merecíamos. Porque en realidad, cada vez que nosotros cometemos un pecado, merecemos el castigo, merecemos la muerte, ¿sí? Pero Dios nos dio la salvación, nos dio la vida eterna a través de Jesús y nos dio lo que no nos merecíamos, lo que nos merecíamos realmente, porque realmente nos merecíamos juicio, castigo y condenación. Todo esto lo puso sobre Jesús. Por eso que al rechazar la obra de Jesús, al rechazar la palabra, me lleva a un castigo. Dice, mucho más grande, porque yo ya sé que Dios puso sobre Jesús todo su juicio. Jesucristo se hizo pecado, Jesucristo se hizo enfermedad para que vos seas libre, para que vos y yo seamos sanos, ¿verdad? Y dice, la palabra dice que cuando yo accedo a mi herencia, accedo a la vida eterna en Cristo.
y que en esta vida está escondida la salvación de Dios y abarca todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo puedo vivir una vida superior hoy día, una vida que trasciende lo temporal y que valora la eternidad. Dice, en Cristo tenemos autoridad. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios. En Hebreos 1:2. ¿Cómo hizo Dios para que podamos ser herederos suyos? Puso a Jesús, en Jesús todos sus recursos: salvación, autoridad, poder, liberación, prosperidad, multiplicación. Porque Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo: pero todos los que beban del agua que yo doy nunca más tendrán sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con toda frescura de Dios y les da vida eterna. Todos podemos heredar, todos somos herederos del reino de Dios cuando le aceptamos, ¿verdad? Pero también, así como somos herederos del reino de Dios, así como al aceptar a Cristo somos libres de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda pobreza, porque así dice su palabra. Esa Biblia que nosotros tenemos es el sobre que te dice: sos heredero del reino de Dios. Ese sobre que es la Biblia te dice: sos libre, sos heredero. Pero también, ¿quién sabe que sos heredero? Que vos y yo somos herederos: Satanás. Y Satanás quiere venir a robar, matar y destruir tu herencia, mi herencia. ¿Cómo? Te mete cosas en la cabeza y hace que vos vivas tu realidad en el presente. Pero vos tenés que vivir en la palabra de Cristo, no viviendo en temor ni viviendo en la desesperación de lo que actualmente estás viviendo. Y declarar día a día: en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que yo voy a tener vida y vida en abundancia. Y declaro, Señor, que sale de mi vida fuera toda miseria, toda pobreza, en el nombre de Jesús. Y declarar fuera todo conflicto, toda pelea, porque eso es lo que viene a robar Satanás. Viene a traer peleas en tu familia, discusiones, viene a traer depresión en tu vida. Y vos tenés que declarar la palabra de Dios, que vos sos heredero, heredera de todo el reino de Dios, y ser libre de todo ese sentimiento de miseria, de pobreza, porque eso es lo que Satanás pone en tu vida. Y declaro en tu vida vida en abundancia, vida de prosperidad, de armonía y paz familiar. Y ese es el mensaje que hoy Dios quiere para nuestra vida. Más tarde voy a subir otro videito más para poder terminar nuestro mensaje del mes de febrero. Y declaro tu vida en abundancia, vida de prosperidad. Y esto lo dejo en el nombre de Jesús. Amén.